Catalina, Noticias Caracol conoció la imagen del momento exacto en que dos sicarios atacaron a 4 dragoneantes del IMPEC a las afueras de la cárcel Modelo de Bogotá este viernes. Uno de ellos perdió la vida y los otros funcionarios son atendidos en centros asistenciales. Sí, señora, pero ¿qué hipótesis manejan las autoridades acerca de este ataque? En el siguiente informe les contamos. Este es el momento exacto en que dos sicarios disparan contra los 4 dragoneantes del IMPEC cuando salían de su turno de guardia en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hacia las 6:10 de la mañana se observa salir a los 4 dragoneantes del penal. Luego, minutos después, se ve cómo esta motocicleta junto con otra más avanzan por la carrera 56 aproximándose a la entrada del centro carcelario. Y exactamente a las 6:29 de la mañana es cuando estos dos hombres, uno con chaqueta azul oscura y el otro con una chaqueta blanca con azul, disparan contra los uniformados del IMPEC. Producto del atentado sicarial, falleció el dragoneante Miguel Muñoz Llano. Los investigadores del CTI tienen el minuto a minuto de lo que ocurrió después del atentado y los movimientos de estos dos hombres que cubrieron sus rostros con cascos. En la escena, los investigadores encontraron vainillas de revólver que al parecer fue el arma que utilizaron los atacantes. Pero aquí hay algo que es muy importante decir y traer a colación, es el modus operandi de cómo nos han afectado a nuestros funcionarios en el Valle. Motocicletas, cuando salen del turno, cuando están frente al establecimiento, que no es muy común en otras zonas del país. Entonces, no quiero entrar en detalle frente a la investigación, pero no lo podemos descartar tampoco que haya sido esa estructura que se autodenominó muerte a guardianes opresores. Una de las hipótesis de los investigadores tiene que ver con que al parecer este ataque sicarial estaría vinculado con una amenaza que recibió la mayor Nancy Pérez, nombrada directora de la cárcel La Modelo, días después del asesinato del exdirector Elmer Fernández el año pasado por algunas medidas que implementó la funcionaria al interior del centro carcelario. De otro lado, se ha podido establecer que ninguno de los funcionarios del IMPEC atacados este viernes tenía algún tipo de amenazas, ni tampoco investigaciones de tipo disciplinario que pudieran estar relacionadas con el atentado. Y otro ataque contra dragoneantes del IMPEC se registró en las últimas horas en Palmira, Valle del Cauca. John Alex Henao, ¿qué fue lo que pasó y cuál es el estado del herido? Saludo para ustedes y para la audiencia. Lo que han dicho las autoridades es que estos dos dragoneantes terminaron turno, salieron ayer de aquí del centro penitenciario y carcelario hacia diferentes puntos de aquí del municipio de Palmira. El primer atentado se registra hacia las 5:40 de la tarde. Allí este dragoneante recibe varios disparos, es llevado hasta un centro asistencial, fallece minutos después por la gravedad de sus heridas. Y 40 minutos después, en otro punto de Palmira, otro dragoneante es atacado. Él permanece bajo grave estado de salud. Cuando terminaban su turno en el centro penitenciario de Palmira, Valle del Cauca, dos dragoneantes del IMPEC fueron atacados a disparos. Uno murió y otro está gravemente herido. La víctima mortal era Manuel Antonio Becerra, con más de 16 años de servicio en el IMPEC. El funcionario herido es Óscar Julián González. En el barrio El Tebo es abordado por unos sujetos en motocicleta quienes lo ultiman con arma de fuego. Es trasladado rápidamente al hospital y allí, por la gravedad de sus heridas, fallece. Momentos después, otro funcionario que estaba realizando actividades personales se dirigía en una bicicleta y es abordado por unos sujetos quienes también lo afectan con arma de fuego. Este ataque sicarial encendió las alarmas para las autoridades. Los funcionarios exigen garantías para ejercer su labor y piden celeridad en las investigaciones. Elevamos un llamado de urgencia al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, las diferentes instituciones por medio de su inteligencia, contrainteligencia, a la Unidad Nacional de Protección, que todas estas instituciones puedan hacer un trabajo mancomunado, que puedan brindar al trabajador penitenciario garantías en el ejercicio de su labor. Las autoridades desplegaron un equipo investigativo para establecer las causas de dicho ataque y dar con los responsables. En lo ocurrido de este año, 35 funcionarios del IMPEC han sido asesinados en el país. Aún se desconocen las causas de este doble atentado. En contados minutos iniciará una reunión extraordinaria de seguridad a la cual asistirán representantes del IMPEC, la policía y la administración municipal. Se conoce desde el orden nacional que fueron suspendidas las visitas aquí hoy y mañana en el centro penitenciario y carcelario de Palmira. Sí, señor John Alex, gracias. Y es que en lo corrido del año ya se registran más de 250 amenazas contra guardianes y personal administrativo del IMPEC. Piden mayor apoyo por parte del gobierno nacional.
Los más recientes ataques contra guardianes y personal del INPEC prendió nuevamente la alerta sobre la situación que viven estos funcionarios. En lo corrido del año, varios han sido los casos. El pasado 6 de junio del 2025, unos desconocidos lanzaron una granada contra la cárcel de Villahermosa en Cali. Un niño y 4 guardianes resultaron heridos. El 25 de septiembre lanzaron una granada contra un vehículo blindado del director regional del INPEC, esto en el occidente del país. El 3 de octubre se registró otro ataque, esta vez en Bogotá. Hombres armados dispararon contra 4 guardianes de la cárcel La Modelo, uno de ellos murió. El caso más reciente se presentó en Palmira, Valle del Cauca, en donde un guardián murió y otro resultó gravemente herido. Desafortunadamente, se produce este tipo de actuaciones que terminan por fortalecer estos grupos delincuenciales, y en las regiones el panorama no es para nada mejor. El sindicato del INPEC denunció un aumento de amenazas y atentados contra guardianes y directivos del sistema penitenciario. Bogotá y Valle del Cauca, 2 de las zonas más afectadas. Este año van más de 250 amenazas, que algunas, no todas, han sido atendidas. La ayuda que se presta es una especie de botón de pánico, que también hay unas denuncias serias sobre eso, que consiste en que puedan hacer una llamada de emergencia que no sirve absolutamente para nada. Los ataques y amenazas se han convertido en un patrón que, según los trabajadores penitenciarios, responde a los movimientos de internos en centros penitenciarios. Las intimidaciones llegan a través de panfletos y llamadas telefónicas firmadas por reconocidas estructuras criminales, mientras que las medidas de protección, según ellos, son insuficientes. Todos los delincuentes hoy se sienten con el poder de atentar en contra de cualquiera. Y en el caso de nosotros, en el contexto penitenciario, pues cualquier acción que se adopte por parte del gobierno nacional con relación a temas de control que implique, entre otras, el movimiento de estos privados de la libertad. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 45 amenazas contra funcionarios del INPEC y 217 atentados en 2020 a la fecha, de los cuales el 83% dirigidos al cuerpo de custodia. En 2025 ya van más de 250 casos de amenazas, mientras que la población carcelaria ya asciende a más de 104.000 internos, con una capacidad de más de 81.000 cupos, lo que representa un hacinamiento del 28,6%. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención ante esta serie de ataques. El director del INPEC anunció que tomará medidas para la protección de los guardias en los centros penitenciarios. Geraldine Rosso, ¿cuáles son esas nuevas medidas? Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, hace pocos minutos el director del INPEC anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en cuanto a los guardas de seguridad dentro de las instalaciones del INPEC a nivel nacional. Esto tras los últimos 3 ataques que se presenciaron en 3 centros penitenciarios en menos de 24 horas. Entre las medidas anunciadas por parte del director están chalecos y camisetas balísticas, así como grupos especiales. Pero para conocer más detalles sobre esta situación, vamos a hablar directamente con el director del INPEC. Director, cuéntenos más a profundidad cuáles son esas medidas que implementarán. Bueno, primero decir que estamos de luto en el INPEC, unos hechos desafortunados. El día de ayer, 2 eventos, uno en Bogotá, uno en Palmira, donde están siendo atentados nuestros trabajadores penitenciarios por la labor que hacen contundente, incansable. Este año más de 17.000 operativos, donde hemos incautado más de 22.000 celulares. Y eso genera una reacción violenta de estos delincuentes. Entre las medidas tenemos la adquisición de unos chalecos balísticos, es un tema de la USPEC, pero ya estamos trabajando con la USPEC, más de 2.300 millones de pesos invertidos en chalecos balísticos y también en camisillas balísticas que van a poder ser utilizadas por los servidores penitenciarios, no solamente en el servicio, sino también se van a utilizar cuando salgan a sus casas, que es allí donde se han detectado la mayor cantidad de atentados en contra de ellos. Director, en cuanto ¿puede haber algún vínculo entre estos últimos 3 ataques que se presenció en el país a miembros del INPEC? Bueno, es una materia de investigación, son los entes investigativos como la policía, la fiscalía, quienes están llevando la investigación, pero sí hay que mirar nada más un poco el modus operandi de cómo han sido atentados a través de motocicletas, de sicarios con armas de fuego, tanto en Bogotá como en Palmira, que puede ser un camino investigativo para que pueda determinar quiénes son los autores intelectuales y materiales de esos hechos desafortunados.
De estudio tenemos una pregunta. Adelante, Catalina. Sí, coronel, quiero preguntarle qué hipótesis se manejan o qué hipótesis iniciales tienen ustedes frente a este atentado ocurrido el día de ayer a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá. ¿Estaría detrás de este atentado esta organización criminal conocida como Mago? Bueno, sería un poco irresponsable decir la hipótesis o declarar o decir quiénes son. Lo primero, como le decía hace un momento, es una respuesta a los operativos que se han venido haciendo, al trabajo de la Guardia. Tenemos 35 actores criminales en las cárceles. Cualquiera de ellos pudo haber sido el que ordenó este atentado, pero sí están revisando las autoridades, es el modus operandi de cómo han sido los atentados en otras zonas del país, como el Valle del Cauca y lo que se presentó el día de ayer en Bogotá. Sí. Justamente, director, frente a lo ocurrido en Cali, ¿qué se sabe hasta ahora de ese atentado? Las estructuras, tal vez, que estarían detrás de esos ataques, no solo en el Valle del Cauca, sino también en todo el país. Sí, precisamente es un tema sistemático, y hoy tenemos un IMPEC muy visible en todos los sentidos. Hoy, desafortunadamente, por el trabajo tan bueno que se ha hecho frente al control penitenciario, ese uniforme pixelado está siendo también objeto y blanco de atentados de delincuentes de cualquier estructura que se dedica a la extorsión o a cualquier fenómeno criminal desde las cárceles. Sí, director, ustedes hablan de más de 250 amenazas a lo largo de este año. ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando y qué centros carcelarios serían blanco de esas amenazas o qué funcionarios serían blanco de esas amenazas? Sí, tenemos 276 amenazas durante este año. Los sitios donde más hay actividad de amenazas es el Valle del Cauca, es la zona de Santander, de Girón y también de la costa pacífica. Bueno, Catalina y televidentes, estos son los últimos detalles que se han conocido en materia de seguridad y las nuevas medidas que implementará el IMPET alrededor de los centros penitenciarios a nivel nacional para reforzar la seguridad de los miembros que laboran al interior de los centros penitenciarios.